Imagina vivir con una compañera de piso que es tu mejor amiga desde hace 25 años. Que tú estés en una situación muy vulnerable debido a problemas de salud y ella sea tu cuidadora y la cuidadora de tu hijo. Todo suena a una amistad increíble, pero no. En este caso, Rachel tardaría 25 años en descubrir quién era realmente su mejor amiga. Tu casa debería ser tu lugar seguro, pero si lo compartes con un monstruo, se convierte en una pesadilla. Este es otro caso del documental de Netflix, El peor compañero de piso imaginable. Ya tengo uno en el canal, lo subí hace tiempo, muy interesante, por si no lo has visto, lo dejo por pantalla y también lo dejaré en un comentario fijado. Hoy os traigo otro episodio muy impactante. Pero antes de empezar con la historia, dejo por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y empecemos con otro caso del peor compañero de piso imaginable. Rachel ha querido ser identificada solo con su nombre. Era la sexta de 6 hermanos y siempre estuvo muy unida a su padre Richard mientras crecía. Más tarde se casó con un hombre que tenía una personalidad obstinada, era muy tozudo, muy cabezón, tenía que ser todo como él quisiera y en definitiva tenía a Rachel bastante amargada. La criticaba por todo y Rachel dijo que estaba acostumbrada a ser todo el día, a todas horas criticada, así que el matrimonio no duró demasiado. En 1995, ella tenía entonces 22 años. Estaba pasando por el proceso de divorcio y había regresado a vivir a casa de sus padres, quienes vivían en Salt Lake City, Utah. En ese momento ella no se sentía muy bien consigo misma por todo lo que estaba pasando, le había afectado a la autoestima, su matrimonio, y en ese contexto conoció a una chica de 26 años llamada Janie Lynn Reed. Ambas tenían personalidades súper diferentes, opuestas, pero aún así se llevaron muy bien. Rachel describió a Janie como muy simpática, cariñosa y un poco tímida e introvertida, mientras que ella era muy extrovertida, disfrutaba mucho de tener vida social y le gustaba pasar tiempo con demás personas. Comenzaron a pasar mucho tiempo juntas, quedaban para salir, salían de fiesta, a tomar algo, y Rachel estaba muy a gusto porque de salir de un matrimonio donde constantemente era criticada, con Janie se dio cuenta de que podía ser ella misma, no la juzgaba ni la criticaba. Aunque vivía con sus padres, quería independizarse y Janie tenía una casa donde vivía sola. Recientemente le habían entrado a robar y al entrarle miedo decidió que ya no quería vivir sola. Así que un día estaban teniendo esta conversación de me quiero independizar y la otra pues yo no quiero vivir sola. Solo hacía 2 meses que se conocían, pero decidieron ir a vivir juntas a casa de Janie. Al principio, cuando se mudaron juntas, Rachel se sintió muy bien y segura. A Janie se le daba muy bien gestionar las finanzas e incluso comenzó a gestionar el dinero de Rachel, no de manera posesiva, sino que le enseñaba cómo organizar los gastos para llevarlo todo mejor. Rachel estaba contenta, veía a Janie como una mujer muy adulta, muy madura, y la ayudaba a hacer amigos, ya que por su personalidad introvertida era algo que le costaba un poco. Solían salir a bares o clubs a bailar y se divertían juntas. A veces fingían que Rachel no hablaba inglés y Janie hacía de intérprete, hacían tonterías y se lo pasaban muy bien. Una de las hermanas de Rachel, llamada Beth, conoció a Janie y dijo que le pareció una chica que no tenía muchos amigos y por ello se pegó a Rachel una vez la conoció. Y no tardó mucho en darse cuenta de que Janie quería ser como Rachel. Quería vestir como ella, actuar como ella. Sin embargo, Beth dijo que al principio nunca se imaginó que Janie terminaría siendo lo que fue. Robin Neinfeld, una amiga de Rachel que estudiaba en la Universidad de Utah y hacía guardias en urgencias, conoció a Rachel cuando ella estaba de prácticas en el servicio de ambulancias. La describió como muy divertida, sociable, salía mucho y tenía muchos amigos y un trabajo genial. Y que todo lo que Rachel tenía de divertida y sociable, Janie lo tenía de callada y reservada, así que eran muy diferentes. Robin contó que siempre que salían a bailar las tres, si alguien se acercaba a Rachel o la invitaba a bailar,
Janie parecía resentida o enfadada por ello, como que se ponía un poco celosa. No directamente con Rachel, sino que los demás lo veían, cómo le cambiaba la cara. Si Rachel se lo pasaba bien con otra persona que no fuera Janie, a Janie se le veía cómo le cambiaba la actitud. Más adelante Rachel acabó conociendo a un chico con el que se enamoró y ahí Janie sí que comenzó a actuar muy extraño. Empezó a cambiar, se ponía muy agresiva cuando Rachel hablaba de este chico y ella se quedó extrañada, no conocía esa faceta de Janie, era la primera vez que se daba cuenta de que era una persona celosa y podía ser agresiva. Una noche Rachel y su nuevo novio estaban mirando una película en el salón y de repente Janie aparecía por las escaleras y gritaba a todo pulmón que la película estaba muy alta. Pero no es eso que, ¿sabéis la diferencia de cuando alguien te dice, oye, la tele está muy alta, bajarla, porque de verdad le molesta que el volumen esté alto? Pues no era así, sino que se notaba que a Janie le fastidiaba que Rachel estuviera con un chico y quería fastidiar. No era que le molestara el volumen de la tele realmente, sino que su amiga estuviera con un chico. Cuando Rachel hablaba con ella sobre su comportamiento, Janie le decía, solo quiero protegerte porque este chico solo quiere jugar contigo. El entorno de Rachel comenzó a observar estas actitudes y pensaban que Janie estaba enamorada de Rachel y como no era correspondida tenía esa actitud. Si Rachel hacía amigos, Janie le gritaba, se ponía celosa, le montaba un espectáculo delante de todos y solía llamarla zorra. Rachel le preguntaba, ¿no te gusto, no te caigo bien? Y ella le respondía, eres mi familia, no quiero perderte. Rachel no pensaba que Janie estuviera enamorada de ella, simplemente que era una persona muy introvertida que no tenía amigos y al hacer una amiga no quería perderla. Sin embargo, todo iba al extremo. Janie quería controlarla y le funcionó porque Rachel redujo su vida social por ella, para que no se enfadara, para que estuviera bien. Porque de otro modo, Janie le hacía sentir que se portaba mal con ella y que era mala amiga y le estaba haciendo daño. Básicamente comenzó a tenerla bastante manipulada y su relación de amistad se basaba en ese punto en altibajos. Pasamos a enero de 2010, 14 años más tarde. Rachel había estado trabajando en el servicio de emergencias, de ambulancias, durante 6 años y entonces de repente se lesionó la espalda, tenía una hernia discal. Los médicos le decían que no podía estar mucho rato sentada ni podía levantar más de 4 kilos. Tenía mucho dolor y se vio obligada a dejar el trabajo, ya que trabajaba como conductora de ambulancias, pasaba muchas horas sentada conduciendo. Rachel se sentía muy culpable porque ya no ganaba dinero, no tenía trabajo y Janie comenzó a ocuparse de todo, de las finanzas, del hogar y básicamente de todo, aunque Rachel siempre que pudiera intentaba contribuir. A Rachel le encantaba hacer deporte, mantenerse activa, hacer amigos, quedar con los amigos, salir, bailar y de repente no podía casi moverse y no podía salir de casa ni relacionarse. Todo lo que le gustaba hacer se le acabó. Poco tiempo después se enteró de que estaba embarazada y el padre biológico no quería saber nada del bebé, así que se desentendió. En ese punto, como Rachel estaba en la cama siempre y encima embarazada, Janie comenzó a tenerla al 100% controlada. Ella estaba en un momento muy vulnerable, no trabajaba, estaba embarazada, tenía una lesión en la espalda y necesitaba a su amiga. Para Rachel fue una situación muy dura porque su vida cambió por completo. Tuvo a un niño y le puso Ryder. Pronto descubrió que tenía autismo y le dijeron que tal vez nunca llegaría a hablar porque no desarrollaba ninguna habilidad de lenguaje. A Rachel le encantaba la música, todo lo hacía con música y decidió no hablarle a su hijo, sino cantarle. Ya que le dijeron que no desarrollaría la habilidad del lenguaje, ella decidió comunicárselo todo cantando. Investigó sobre la neuroplasticidad, la capacidad de adaptación del sistema nervioso central y descubrió que los neurotransmisores llegan de manera diferente si se habla a si se canta. Y realmente funcionó porque el niño comenzó a cantar también y a comunicarse cantando. Y así desarrolló la habilidad del lenguaje. Al ser madre soltera, lo primero que hizo cuando Ryder nació fue contratar un seguro de vida con buenas coberturas para proteger a su hijo en caso de que a ella le pasara algo. Quien fuera el tutor de Ryder, si Rachel moría, cobraría el seguro para poder cuidarlo. En el testamento, Rachel puso a Janie como tutora legal de Ryder porque confiaba al 100% en ella. Llevaban muchísimos años siendo amigas. Sin embargo, no sabía que estaba cometiendo el peor error de su vida. Tras el parto, Rachel sufrió otra hernia discal a causa del parto.
tenía muchísimos dolores, pero durante un tiempo no le dio importancia pensando que podría curarse sin cirugía. Sin embargo, al no pasarse su dolor, fue a hacerse una resonancia magnética y el médico le dijo que si no se operaba, quedaría con una discapacidad permanente. En enero de 2015 la operaron. En ese punto hacía 20 años que vivía con Janie y que eran amigas. Cuando llegó a casa tras la operación tenía que hacer reposo y tomar muchos calmantes para controlar el dolor. Pasaba casi todo el día en cama y Janie empezó a ocuparse de cuidar a Ryder, ya que ella no podía levantarlo, no podía cargar nada de peso. Así que Janie poco a poco se convirtió en una segunda madre para Ryder y básicamente en su cuidadora principal. Rachel estaba muy agradecida con ella, ya que se ocupaba de que su hijo pudiera hacer vida normal. La familia de Rachel vivía muy lejos y se veían muy poco, pero estaban muy contentos de que Janie fuera tan buena amiga y ayudara a Rachel de esa manera. Janie trabajaba en un centro de formación que ayudaba a personas indigentes a tener oportunidades en la vida. Tenía un horario bastante flexible, así que siempre podía cuidar del niño. Junto a Rachel se apuntaron las dos a un programa donde Janie recibía una prestación para ayudar a Rachel con Ryder, así que Janie cobraba de su trabajo y de esta prestación y le empezó a ir muy bien con sus ingresos, ya que incrementaron. Básicamente, poco a poco se convirtió en la madre de Ryder. En ocasiones, cuando había algún recital o evento en la escuela y Rachel se encontraba bien, lo suficientemente bien como para asistir, iban los tres y Rachel se quedaba ahí viendo cómo Janie hablaba con los otros padres, conocía a todo el mundo, hablaba con el director y ella no conocía a nadie. Rachel se dio cuenta con esas pocas veces que asistió que Janie hizo que las personas pensaran que ella era la madre biológica de Ryder. De repente, Janie le dijo a Rachel que quería llevarse a Ryder al trabajo con ella todos los días. Y esto fue una causa por la que empezaron a discutir sobre quién se quedaba con el niño. Janie creía que tenía todo el derecho de llevarse al niño donde quisiera. Y un día Rachel se sentó con ella y le dijo: mira, es mi hijo y no hay más. Yo decido dónde va y dónde no va. Eso a Janie no le gustó nada, pero se tuvo que conformar porque era la verdad. La madre de Ryder era Rachel. Entre los años 2015 hasta 2018, Rachel fue operada de la espalda hasta 7 veces. Por una cuestión de seguridad, Rachel quería que Janie le administrara los medicamentos, que ella fuera la que se los llevara por la noche, porque Rachel estaba tan sedada por los calmantes que tenía miedo de tomar de más o tomar de menos. Así que le pidió a Janie que ella llevara un control de las pastillas que tomaba cada día y que se las diera a ella. El 20 de junio de 2018, un sábado, Janie se llevó a Ryder al trabajo y Rachel se levantó de la cama y salió a comprobar el buzón para ver si tenían correo postal. Se encontró con una carta a su nombre del juzgado, en la cual la informaban que le habían asignado un tutor a Ryder a efectos de juicio en un caso de custodia. Rachel llamó a Janie y ella le cogió el teléfono y le dijo: ¿qué tal? ¿Ya estás despierta? ¿Cómo estás? Muy contenta y alegre, como si no pasara nada. Y Rachel le preguntó: ¿me has denunciado para quitarme la custodia de mi hijo? Janie le respondió de manera fría y sin ningún reparo: sí, y seguidamente le colgó el teléfono. Rachel inmediatamente llamó a la policía para denunciar que su mejor amiga y compañera de casa quería quitarle a su hijo. La policía le dijo que se contactarían con Janie y la volverían a llamar para informarle sobre la conversación. Sin embargo, antes de colgar, le dijeron a Rachel: usted todavía no lo sabe, pero aparte de pedir la custodia de su hijo, Janie también ha solicitado una orden de alejamiento contra usted. Rachel preguntó por qué, cuál puede ser el motivo por el que pida una orden de alejamiento, y simplemente le respondieron: como la casa es de ella, usted tendrá que irse y ella se quedará con su hijo. Rachel estaba súper confundida y furiosa, extremadamente confundida, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y en ese momento, estando tan débil por sus problemas de salud, encontrándose tan mal, apenas pudiendo caminar, de repente se dio cuenta de que había perdido lo único que tenía realmente, que era su hijo, de que su mejor amiga se lo había robado. Y ese fue el peor día de su vida. En la carta le notificaban que le daban a Janie la custodia temporal de Ryder. Rachel tuvo que irse de la casa y se alojó en un hotel que su padre le ayudó a buscar. Los de protección de menores habían hablado con Janie
Janie para el tema de la denuncia y ese día fueron al hotel para hablar con Rachel. Una vez allí, ella preguntó que cuáles fueron los motivos por los que Janie solicitó la custodia y una orden de alejamiento y por qué se lo concedieron. Y le dijeron que Janie les había dicho que era una drogadicta, que estaba enganchada a los calmantes y que no podía cuidar de su hijo y que tuvo que intervenir para poder cuidarlo ella. Tras una pequeña conversación se dieron cuenta de que todo era mentira, de que Rachel estaba bien, de que tomaba calmantes por todo su historial de problemas de salud con su espalda y cervicales, no por ser adicta. Le dijeron que no tenían ni idea de que se había operado tantas veces y de que estaba recién operada, de hecho. Dijeron, simplemente nos hizo creer que estás enganchada a los opiáceos. Tras 10 días le devolvieron a Ryder, basándose en que no existía ningún motivo para que no pudiera estar bajo su cuidado. Por aquel entonces la madre de Rachel falleció y su padre se fue a vivir a la otra punta del país. Rachel y Ryder no tenían a dónde ir, así que fueron a alojarse a un centro de acogida familiar. Pasaron ahí unos días. Rachel estaba muy agradecida con el centro por todo lo que los ayudaban, pero a Ryder le costaba vivir ahí, no se adaptaba por el autismo. Rachel veía cómo su hijo lo estaba pasando muy mal y no estaba feliz. Tras 6 semanas viviendo en el centro, Janie llamó a Rachel y le pidió si podía ver a Ryder. El niño en realidad todos los días le preguntaba a su madre sobre Janie y sobre que quería volver a casa, y Rachel consideraba que Janie fue una parte muy importante en la vida de su hijo, así que permitió que se vieran en el parque. Una vez ahí, Janie comenzó a disculparse con ella, le dijo que se había ofuscado y se comportó de una manera que Rachel sintió que volvía a ser la Janie de antes, la buena, la alegre y contenta. Ya no le daba la sensación de ser una persona siniestra como le había dado cuando la denunció, y Ryder estaba muy contento de verla. Janie le pidió a Rachel que regresaran a casa y le prometió que todo iría bien, y Rachel le dijo que sí, porque pensó, si mi hijo quiere volver a casa y estar feliz ahí, yo también quiero. Además de esto, a Rachel la tenían que volver a operar de la espalda y no tenía nadie que le ayudara con Ryder. No podía permitirse una niñera, su familia vivía lejos y sintió que no le quedaba otra alternativa tampoco. Su única opción era volver a casa de Janie. La hermana de Rachel se preocupó mucho cuando se enteró de que volvería a vivir con ella, porque pensaba que había sido muy cruel, y eso le demostró que era capaz de cualquier cosa. Cuando se instalaron de nuevo en la casa, Ryder volvió a estar muy feliz, muy bien, y eso era lo único que le importaba a Rachel, la felicidad de su hijo. Si su hijo estaba bien y contento y en un entorno seguro para él, podía continuar haciendo progresos con sus habilidades, y Janie lo cuidaba mucho realmente. Rachel intentó aplazar al máximo su siguiente operación. Quería estar segura de que todo estaba bien y quería que las cosas se estabilizaran antes de ponerse en una situación tan vulnerable de nuevo, ya que tras las operaciones se quedaba mucho tiempo en la cama y muy medicada. La operaron en abril de 2019 y todo salió bien. Janie se ofrecía para ayudarla en todo. Rachel tenía los cortes quirúrgicos de la operación en una parte de la espalda que ella no alcanzaba, así que Janie comenzó a ocuparse de hacerle las curas. Le ponía una pomada en la herida y se la vendaba. Unas semanas después de la operación y de que Janie le hiciera las curas, a Rachel empezó a dolerle la herida. Y un par de veces cuando le hizo las curas notó algo raro. Janie le frotaba la herida con algo. Le preguntó en una ocasión ¿por qué me lo frotas? Y ella respondió no, nada, es que quería ver una cosa. Respondía cosas sin sentido, no daba una explicación lógica, pero a Rachel no se le ocurrió que estuviera haciendo nada malo. Pasados los días empezó a dolerle mucho más y se lo decía a Janie, me duele mucho la herida, échale un vistazo a ver si tiene mala pinta y debería ir al médico. Ella se lo miraba y le decía no, tiene buen aspecto. Pero después Rachel empezó a tener problemas para respirar. Le costaba respirar porque la herida causó una inflamación en el cuello que le presionaba la tráquea. Insistió a Janie en que quería ir al médico, así que fueron. Entró en la consulta, se sentó en la camilla y el médico le miró la herida, le quitó el vendaje y se retiró alterado. Hizo por lo que vio. Rachel asustada le preguntó que qué pasaba. Él le dijo, tienes una infección enorme. Voy a llamar inmediatamente a una ambulancia porque tienes que ir a urgencias del hospital. La trasladaron al hospital y le tuvieron que hacer una intervención. Le abrieron la herida y atacaron la infección. Hicieron un cultivo y descubrieron que lo que tenía era SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Es una bacteria que no mejora con el tipo de antibióticos que normalmente curan las infecciones por estafilococos. Se propaga por contacto piel con piel al tocarse, o un médico, enfermera o otros proveedores de atención médica o visitantes del hospital pueden tenerlo y propagarlo a un paciente.
Una vez esta bacteria está dentro del cuerpo, puede propagarse a los huesos, articulaciones, la sangre o cualquier órgano, corazón, cerebro, pulmones. Las infecciones graves por estafilococos son más comunes en personas que ya tienen afecciones de salud crónicas, personas que se encuentran en el hospital durante mucho tiempo, gente que hace diálisis renal o la gente que recibe tratamiento para el cáncer o medicamentos que debilitan su sistema inmune. Pero también pueden cogerlo personas sanas y de muchas otras maneras. Los síntomas incluyen dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, indisposición general, dolor de cabeza, erupción cutánea, heridas que no sanan. Esta bacteria puede llevar a la muerte. Evidentemente, Rachel y los médicos dedujeron que lo cogió en el hospital cuando la operaron. No entendían cómo podía haberlo cogido si no. Comenzaron a administrarle un antibiótico fuerte que debería haber atacado a la bacteria, pero en su lugar atacó a los glóbulos rojos de Rachel y se puso muy enferma. Cada día que pasaba estaba más segura de que iba a morir. Lo sentía. Estaba ingresada en el hospital, cada vez peor. Si esta bacteria llega a la sangre, puede provocar una sepsis. Yo de hecho tengo un familiar que es lo que le sucedió, estaba ingresado en el hospital por una enfermedad. En una operación cogió el estafilococo, le llegó a la sangre y le cogió una sepsis. Le hicieron una transfusión de sangre enorme y al final se curó. Llegó un día en el que Rachel empezó a sentirse un poco mejor y a mejorar poco a poco y fue dada de alta. Unos días después, cuando estaba en casa recuperándose, estaba junto a Janie mirando la televisión. Estaban viendo lo que a las dos les gustaba mucho ver, crímenes reales. Estaban viendo un episodio de una serie llamada True Crime que trataba sobre una enfermera que mató a su marido con un medicamento llamado suxametonio. Ellas cuando veían esta serie siempre iban haciendo comentarios sobre qué opinaban de lo que estaba pasando. Y Rachel dijo, es enfermera, no tiene sentido que use algo que aparecerá en la autopsia para matar a su marido. Janie le preguntó, ¿qué quieres decir? Y Rachel dijo, ya que será una muerte sospechosa y la van a investigar, podría haberlo hecho con insulina, que es algo que genera el mismo cuerpo. Janie respondió, qué interesante. Y Rachel no sabía que acababa de darle una idea a Janie. El 9 de junio de 2019, Janie ayudó a Rachel a acostarse y le dio su medicación. Rachel se durmió y de repente despertó en un hospital. Le dijeron que su azúcar había bajado en picado a 13, cuando lo normal es que esté entre 80 y 110 aproximadamente. Ella no era diabética ni tenía problemas relacionados con la diabetes. Todos los médicos se quedaron muy sorprendidos y ella más. Janie llamó a Beth, a la hermana de Rachel, y le dijo, ven al hospital, Rachel está muy mal y puede que no salga de esta. Beth fue y se encontró con Janie en el vestíbulo y comenzó a hacerle muchas preguntas para saber qué había pasado. Le preguntó qué ha comido, cuándo, qué medicamentos está tomando. Estaba muy preocupada, llorando, intentando descubrir qué había pasado. Ella se había dedicado a la medicina durante muchos años y sabía que esto no era normal. Contó que miró a Janie y esta estaba sentada sin ninguna expresión en su rostro en la sala de espera del hospital. Solo la miraba fijamente sin pestañear, no la consoló, no dijo nada, estaba ahí parada, y Beth comenzó a sospechar de ella. Rachel sobrevivió y su hermana más tarde le dijo que Janie no pareció alegrarse cuando se enteró de que sobrevivió. Rachel le contestó, no, es su forma de expresar el dolor, ¿no ves que es una persona muy introvertida con pocas habilidades sociales? Rachel en el documental cuenta que sabe que pasó por alto muchas señales de alerta, es consciente de ello. Durante 48 horas estuvo en observación. Sus niveles de azúcar volvieron a la normalidad. Los médicos pensaron que había sido algo puntual, que estaba enferma y algo desencadenó la bajada de azúcar. Tras las 48 horas en observación volvió a casa un domingo y el siguiente martes de nuevo despertó en el hospital. Por el mismo motivo, su azúcar en sangre bajó en picado. Fue ingresada durante 8 días. Endocrinos de todo el estado se trasladaron al hospital para visitarla y ver qué estaba pasando, pero nadie encontraba explicación. La única explicación era que alguien le hubiera inyectado insulina. Meses después, en septiembre de 2019, sucedió lo mismo, otra bajada de azúcar y otro ingreso en el hospital. Su hermana decidió preguntarle, Rachel, ¿te lo estás provocando tú? ¿Te estás pinchando insulina? Porque no había otra manera de que estas bajadas pudieran suceder sin inyectarse insulina, era la única explicación. Rachel le juró que no. Los médicos le hicieron muchísimas pruebas, muchísimos análisis
análisis y llegaron a la conclusión de que alguien le estaba suministrando insulina. No había más. Cuando volvió a casa, Rachel comenzó a comer cucharadas de azúcar antes de acostarse todas las noches para que el azúcar en sangre no bajara. Tenía mucho miedo de irse a dormir y morir, de ir a dormir y levantarse, despertarse en un hospital. Llevaba meses sufriendo bajadas de azúcar tras irse a dormir. Esto no sucedió solo las 3 veces que lo he contado, sucedió en muchísimas ocasiones. Muy a menudo los servicios de emergencias tenían que acudir a su casa. Despertaba en el hospital, la trataban, se recuperaba y luego de repente de nuevo volvía a despertar en el hospital, y esto fue un bucle durante meses. Rachel estaba extremadamente preocupada por su hijo, sentía que no podría criarlo porque sentía que iba a morir. El 12 de diciembre de 2019, Steve Cadiz, un agente especial del FBI encargado de coordinar el programa de armas de destrucción masiva en Salt Lake City, recibió una llamada. Él se dedicaba a investigar las armas de destrucción masiva que entraban al estado. Incluían armas biológicas, químicas, explosivas, etc. Era el encargado de investigar el Internet profundo, la Dark Web. Ese día recibió una llamada cuando estaba en su oficina, donde le informaron que tenía que llevar a cabo una investigación de una persona que intentaba comprar SARP en Internet, en la Dark Web. Las leyes penales de Utah determinan que los agentes biológicos que entran en el estado son armas de destrucción masiva, ya que una enfermedad puede ser muy peligrosa, muy contagiosa, puede ser un arma, contagiarse muy rápido, expandirse por todo el mundo, como sucedió con el COVID. En el transcurso de la investigación, Steve descubrió que la persona que intentaba comprar SARP era Janie Lynn Reed. No sabían qué quería hacer Janie con el SARP. Utilizarlo para infectar a una persona, a un grupo de personas, o hacer un cultivo para propagarlo por la comunidad. El FBI comenzó a actuar rápidamente. Investigando a Janie, descubrieron que tuvo un problema judicial por una custodia del hijo de su compañera de casa. Y también se enteraron de que era la cuidadora principal de Rachel, quien tenía constantemente numerosos problemas de salud. Steve lo primero que pensó fue, como investigador, debo pensar que Janie quiere hacerle daño a Rachel, dados los antecedentes. El SARP en una persona sana se puede curar con antibióticos, pero en personas que su sistema inmune está débil porque ya tienes otros problemas de salud, puede resultar en la muerte, y era el caso de Rachel. Para el FBI todo encajaba. Janie quería matar a Rachel para quedarse con su hijo. En ese momento, Janie había empezado a comportarse diferente con Rachel. Tenía un comportamiento irreconocible. Se había distanciado de Ryder y de Rachel, no les hablaba, miraba a la nada. Incluso Rachel se fijó en que dejaba solo al niño en situaciones que podían ser peligrosas para él. En el testamento de Rachel, Janie seguía como tutora legal en el caso de que ella falleciera. Sin embargo, durante esos días, Rachel le había dicho que iba a cambiar el testamento y que su padre sería el beneficiario. También le dijo que iba a trasladarse durante un tiempo a vivir a otro lugar con su hijo. Le dijo que sentía que necesitaba distanciarse un poco de ella y que luego podrían volver a ser amigas. Janie le dijo que estaba bien, pero que por favor se quedara hasta el 25 de diciembre. 10 días antes, el 15 de diciembre, el FBI planificó una entrega falsa de SARP para Janie. Dejaron este paquete de SARP falso en la oficina de correo postal y notificaron a Janie de que tenía que recoger su pedido. Actuaron así porque tenían que ir rápido, ya que descubrieron que Janie había ofrecido por la Dark Web pagar más para recibir el SARP de un día para el otro, lo antes posible. 2 días después, el 17 de diciembre, Janie fue a buscar su paquete. Los investigadores estaban en un coche en el estacionamiento observando si llegaba, y de repente la vieron llegar y entrar a la oficina. Tras unos minutos salió con el paquete, que el FBI entregó con SARP falso, y entró a su coche. La siguieron hasta su lugar de trabajo, entraron y solicitaron hablar con ella. Fueron Steve y su compañera, la sargenta Faumuina. Se sentaron con ella en una sala y le preguntó: ¿has recogido un paquete en la oficina de correos? Para ver si mentía. Y ella lo hizo. Janie respondió: sí, he recogido un paquete, me dijeron que era de café en grano. Le preguntaron si solo contenía café y ella dijo que no había abierto el paquete todavía, así que no lo sabía. Añadió: ¿contiene algo más? ¿Algo raro? ¿Debería preocuparme? Steve le dijo: no creo que sea café. Le doy otra oportunidad de que me cuente la verdad. Janie inspiró, lo miró a los ojos y le contó otra mentira. Dijo: entré en internet y compré esto biológico para fabricar cerveza. Él le dijo: está bien, has comprado el
el resto de ingredientes para fabricar cerveza? Y ella dijo, no, es que es la primera vez que fabrico. Él le dijo, ¿qué material biológico has encargado? Y ella respondió, estafilococo. Y luego salió con otra mentira. Dijo que había querido comprar esta cepa de estafilococo para investigarla e intentar ayudar a su amiga Rachel con sus problemas de salud. El FBI tenía suficiente base legal como para detenerla por intento de posesión de un arma de destrucción masiva. Steve le preguntó, ¿se te ha pasado por la cabeza utilizar el SARP contra Rachel? Y ella dijo, no, ni siquiera sabría cómo hacerlo. Es mi mejor amiga. Y aunque discutamos, hace 25 años que es mi mejor amiga. La quiero como a una hermana. La sargento procedió a decir, estás detenida. Un rato después, Rachel estaba en la cama medio dormida, mareada y con náuseas cuando llamaron a la puerta. Fue a abrir y se encontró con 3 policías que le pidieron hablar con ella. Le dijeron que además había una orden de registro y que necesitaban hacerle unas preguntas rápidas. Le preguntaron que si Jane fabricaba cerveza, que dónde guardaba los paquetes que recibía, etc. Y Rachel dijo que no tenía ni idea de lo que hablaban. Comenzó a asustarse porque no paraban de hacer preguntas y ella preguntó si su hijo estaba en problemas. Y le dijeron que no. Ella dijo si ella misma estaba en problemas. Y dijeron, usted no ha hecho nada. Y dijo, entonces, ¿es Janie quien está en problemas? Y le dijeron sí. Rachel dijo, la conozco desde hace 25 años, no haría nada ilegal a propósito, les prometo que es un malentendido sea lo que sea. Ellos todavía no le habían dicho nada. Le dijeron que Janie estaba en la cárcel, que si sabía la diferencia entre el SARM y el SARP. Le dijeron que el SARP es más peligroso y que Janie compró SARP y lo recibió por correo. Le dijeron que lo había comprado la semana anterior y el agente Steve le dijo, el SARP es peor que el SARM, saque sus conclusiones. Rachel dijo, como el SARM no me mató, quería probar con el SARP y le dijeron sí. Ella no podía creérselo, se derrumbó, dijo que era imposible que hiciera algo así, que habían tenido problemas pero de ninguna manera la mataría. El agente le dijo que no era la primera vez que Janie compraba en la dark web. Ella le preguntó qué más ha comprado. ¿Ha comprado insulina? Y Steve le dijo sí. Janie había comprado sedantes tipo ketamina, alprazolam, agujas que contenían insulina, SARM, SARP. En la casa encontraron una aguja de insulina que ya había sido inyectada y contenía el ADN de Rachel en la punta. Así que Janie compró SARM primero y es lo que le frotaba en la herida que hizo que Rachel se le infectara. Luego, cuando la acostaba a dormir, entre sus medicamentos le daba ketamina para incapacitarla, para sedarla completamente. De esta manera la dejaba en un estado en el que no se daba cuenta de que luego le inyectaba la insulina y el SARM también. Tras leer los informes médicos, el agente Steve concluyó que Janie intentó matar a Rachel por lo menos 5 veces en el transcurso de un año. Cuando le dijeron que había comprado la insulina, Rachel de alguna manera reaccionó y se dio cuenta de todo. Y la finalidad de Janie era quedarse con Ryder y el seguro de vida. Janie fue acusada de tentativa de maltrato grave a un adulto vulnerable y tentativa de adquirir un arma biológica. En agosto de 2020, Rachel acudió al juicio y Janie le parecía otra persona. No físicamente, sino en su actitud. Rachel lo describió como que algo se había roto en su interior. Rachel se sentía culpable. Se preguntaba en qué he fallado, si hubiera sido mejor amiga, si hubiera podido ayudarla. Janie fue sentenciada a entre 1 y 20 años de prisión. Y después de que fuera arrestada, Rachel comenzó a encontrarse bien. Sus problemas de salud graves cesaron. Siempre continuó teniendo problemas en la columna, pero nunca volvió a estar tan mal como cuando estaba bajo el cuidado de Janie. Y su conclusión fue, Janie no ha arruinado mi vida, sino que se ha arruinado la suya. En una llamada que Janie hizo desde prisión, no se sabe con quién, dijo, sé lo que pasará. Saldré de aquí y encontraré la manera de arrebatárselo. Ryder tiene que volver conmigo. Cumplió solo 25 meses de su condena y salió en libertad condicional en enero de 2022. Sobre el paradero tanto de Rachel como de Janie hoy en día no se sabe, pero seguramente nunca en la vida volverán a contactar. Y esto es todo sobre el caso de hoy. Mucha gente siento que querrá juzgar a Rachel por ignorar las señales y las banderas rojas, pero hay que tener en cuenta que ella estaba con calmantes todo el día y cuando estás tan sedado de alguna manera te atontas. Además de que no tenía muchos recursos, su familia vivía muy lejos,
no podía trabajar, estaba incapacitada, tenía un niño con autismo y siempre sentía que su única salida era vivir con Janie. Y evidentemente, aunque sucedieran las cosas que sucedieron, ella, como se ve al final, nunca pensó que sería capaz de intentar matarla. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso. Si os habéis quedado con ganas de más casos tipo este, podéis ir a ver el otro que tengo sobre este documental, que es un caso muy impactante y muy loco sobre un ocupa en serie completamente trastornado y narcisista y psicópata. Y también, si os quedáis con ganas de casos así tipo compañeros de piso, tengo por el canal los vídeos de historias de Reddit de compañeros de piso. Voy a dejaros todos los links anclados en el primer comentario por si a alguien le interesa ir a ver algún vídeo. No olvidéis dejar un me gusta si os ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!